¿sí? Lo que es la IA, la inteligencia artificial, esa herramienta del que todos hablan en este 2024, ¿no? Sobre todo este 2024 arrancó como con mucho trending ese tema. Eh, y, y todavía está muchas cosas poco claras. Uno de los temas fundamentales es, muchos se preguntan si van a perder el trabajo con la IA. ¿Vos qué opinás, Iván, con respecto a eso? ¿Vos decís que corremos riesgo de perder el trabajo por culpa de la IA? Uf, es una pregunta bastante difícil, la verdad, ¿eh? Como todos conocemos, actualmente estamos viviendo en la época, se podría decir, dorada, o en los primeros peldaños de la IA, que muchos de nosotros ya conocemos y creo que la gran mayoría bueno, al menos creo yo, algunos ya lo está aplicando en ciertas situaciones de su trabajo, de la educación y todo. Yo creo que por ahora no vamos a perder, entre comillas, nuestro trabajo, porque básicamente lo usamos como una herramienta para, pues, nuestro trabajo sea más rápido, más optimizado, sea un poco más eficiente. Ese es mi punto de vista hasta ahora. Más adelante no lo sabemos, pero por ahora me parece que va por ahí. Lo que pasa es que yo creo que en ese caso habría que analizar un poco cómo viene la situación, porque la IA se ha hecho pública relativamente reciente, hace no más de 2 años. Hace 4 o 5 años atrás no teníamos los filtros que tenemos hoy, la capacidad de generar gente moviéndose, pero la IA lo cierto es que no se está aplicando desde hace 2 años o 3. Se está aplicando desde hace mucho más tiempo. ¿Qué ocurre con los procesos de automatización configurados con inteligencia artificial? Por ejemplo, en la industria automotriz esto ocurre, ¿sí? Y se han ido reemplazando en las plantas motrices también a las personas que trabajaban y hacían trabajos manuales directamente por robots automatizados con IA. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa que la IA, como nosotros lo conocemos actualmente, recién se está conociendo en general para todo el público. El problema es que la IA desde siempre ya lo teníamos años pasados, o sea, mucho tiempo hacia atrás. El tema de la automatización es una parte porque generalmente la IA es eso, ¿no? Cumple ciertos roles específicos y puntuales para hacer tareas repetitivas, se podría decir. Exacto. Entonces, en donde generalmente es un poco aburrido, se suponía que la parte creativa la hacíamos nosotros y en este caso la IA hacía la parte aburrida. Pero sí es cierto, la explosión total, porque ya desde, no sé, me acuerdo bien, desde el momento creo que abrió este chat GPT es donde cobró relevancia en general la IA. No sé, ¿qué opinas tú? Me parece que va por ahí. Sí, fue por ahí, fue más o menos hacia el 2022, si mal no recuerdo, y es como que ahí se empezó a explorar determinadas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que hasta ahora es como que ya está más visto y te das más cuenta, pero hasta hace no tanto te mandaban una monografía a nivel académico y lo hacías con la IA, literal, y de hecho te podés ayudar con la IA hoy, pero hoy hacer una monografía a nivel académico con IA es mucho más detectable. La verdad que tiene un formato, tiene un patrón, se van a dar cuenta, salen todos los chorizos iguales de la misma choricera, digamos. Entonces, te das cuenta porque ya es como muy repetido. Eso es lo que produce la IA. Entonces, ¿qué ocurre? Te sirve como una herramienta, pero no para reemplazar, porque hasta la fecha es una cuestión muy interesante la que vos decías. La IA no tiene creatividad. La creatividad la seguimos aportando a los humanos. Así que en ese sentido, en cuanto a lo que es desarrollo de contenido y lo demás, creo que la IA lo único que abrió fue más espacios laborales. No se le va a quitar espacio a los creadores de contenido clásicos que editan sin inteligencia artificial un video o lo demás. Yo creo que simplemente se abrió un mercado nuevo y se está abarcando más espacios y hay más competencia, eso sí es seguro. En ese sentido creo que ahí generó puestos de trabajo. En parte sí, pero como tú comentas, la revolución ya se ve, estaba entrepillo porque la IA no salta de la noche a la mañana, ¿no? Ya empresas han estado trabajando mucho este tema y ya cobró relevancia cuando se hizo más público para que todo el mundo lo empezase a usar. O sea, la persona de a pie empezó a usar, entonces ya saltó ya GPT, los generadores de imágenes, DALI, o sea,
una serie de empresas en general, no sé si será la misma, diferentes empresas, han empezado a explotar esto como forma, digamos, creativa para poder automatizar ciertos aspectos que a veces, para muchos de nosotros, el común de nosotros, por ejemplo, cuando queríamos hacer una imagen, optábamos por ir a Photoshop o a un de diseñador gráfico. Invertir horas y horas de conocimiento en algo para hacer algo tan específicamente simple. Invertir dinero, porque si tú no quieres invertir este tiempo, lo que haces es pagar a un diseñador gráfico, ¿sabes qué? Fulanito de tal, quiero que me hagas esto de diseños y ya. Ahora, con la IA eso ha cambiado un poco, creo yo. Entonces, también los diseñadores gráficos, yo creo que aplican un poco estas herramientas que permiten que también facilita su trabajo de ellos, me parece. Aparte, si tú no quieres invertir, lo que te queda es aplicar en la IA, ¿no? Yo creo que si vos vas a trabajar con IA hoy, con todo el bagaje de conocimiento, de saber utilizar After Effects, Photoshop, el Shim, el Rhino 3D, etcétera. Todo lo que vos sabías utilizar de diseño clásico, que no tiene IA integrada, son solamente herramientas y vos tenés que ir y hacer todo manualmente, ¿no? Si vos venís con ese bagaje de conocimiento y de pronto te introducís en el mundo de la IA, creo que tu performance y tu capacidad simplemente se ve aumentada. Y creo que la IA hoy cumple esa función. Es una herramienta de capacidad aumentada. Sí, y aparte los programas clásicos que nosotros ya conocemos han empezado a implementar esta IA dentro de sus propios programas. Entonces, por favor, entonces, no se quieren quedar atrás, ¿no? Esa es la idea. Entonces, vamos a estar hablando de estas cositas, de las 3 fases importantes que actualmente va a atravesar la IA. Ahorita estamos en la fase muy, ¿cómo se podría decir? Muy básica, o empezando la explosión de la inteligencia artificial. En este caso lo conocemos como ANSI en sus siglas en inglés, ¿no? Que es inteligencia artificial estrecha. Vamos a comentarles un poquito de esto. Yo creo que ya casi la gran mayoría de todos nosotros ya vamos y estamos utilizando este tipo de inteligencia artificial. Ya está integrada prácticamente a todo nuestro medio. O sea, prácticamente a donde vos vayas. Por ejemplo, si vos vas a un buscador de consumo, como puede ser eBay, Amazon, AliExpress, Mercado Libre o cualquiera que sea de tu región, ellos ya están utilizando esta IA estrecha hace varios años. Y esto les permite justamente hacer una serie de análisis que de otra forma manualmente tenías que tener un ejército de contadores, estadistas, economistas. Entonces de pronto vos tenés todo integrado en una función algorítmica que te permite analizar, por ejemplo, cómo se mueve el mercado. ¿Qué te parece esto, Shivan? No, es bastante curioso, la verdad, pero sin darnos cuenta, nosotros ya estamos utilizando ya hasta el mismo celular, ¿no? Cuando vamos a navegar, buscar un mapa, es una inteligencia que lo conocen mucho, lo conocen como débil. Entonces ya lo estamos utilizando, el mismo Photoshop, el mismo buscador, es el mismo, el que te, ¿cómo se llama? El que te reproduce la música, ahorita se me fue el nombre. Spotify. Spotify ya utiliza esta IA para sugerirnos canciones, para más o menos ellos ya van analizando qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces cuando uno pide alguna canción allí, digamos por ejemplo por Alexa, por otros ¿cómo se llama? Otras ¿cómo se dicen? No es plataformas, sino estas a ver, Alexa, que se vendría a ser en este caso un asistente virtual. Exacto, un asistente virtual. Tú le pides alguna música impuntual porque ya esta inteligencia está más o menos conociéndote tus gustos de musicales, inmediatamente te va poniendo las músicas que a ti te gustan, ¿no? Entonces, las aplicaciones yo creo que ya lo estamos usando actualmente. Es cierto que muchos de nosotros quizás desconoce por qué le decimos inteligencia artificial básica o débil, porque básicamente hacen cosas específicas, no van más allá, ¿vale? Hacen, por ejemplo, el reconocimiento de tu música favorita, reconocimiento de los mapas, ¿no? O sea, mapa hace básicamente navegar los mapas. Por ejemplo, en algunos centros hospitalarios también he visto que usan esto
para analizar imágenes. Por ejemplo, los que analizan imágenes, cuando toman radiografía, yo creo que también hay... Los tomógrafos, ese tipo de cosas, te están utilizando IAs ya, mira. Exactamente, ya están utilizando también hay IAs controvertidas, ¿no? Como las IAs de reconocimiento facial. También, exacto. Cuando vos utilizás el reconocimiento facial en tu teléfono, estás utilizando una IA que está aprendiendo y está simulando una serie de puntos y factores de tu rostro, los está adquiriendo, los aprende, entonces de pronto a vos te crece un poco la barba o tenés un poquito cambiado el peinado, igual te reconoce. Y es genial porque es una IA de aprendizaje. Cuanto más veces utilices el reconocimiento facial, más fácil te reconoce el teléfono. Sí, exactamente. Entonces, la revolución de la IA débil, yo creo que de esto de la IA débil va a pasar, pero por ahora ya estamos viviendo la inteligencia, en este caso, la primera inteligencia estrecha que nosotros lo conocemos, porque básicamente hace cosas muy repetitivas, muy aburridas para muchos de nosotros, ¿vale? Entonces vamos a entrar un poquito de esto. Yo creo que puntualizar, por ejemplo, una IA de estas débil que vaya contra los creadores de contenido o contra los que juegan, también sería interesante, ¿no? Por ejemplo, de alguna forma que nos facilite la vida, no sé, decirle que juegue solamente, ¿no? No sé, ¿habrá eso? Yo la verdad no he visto hasta ahora. Si hay alguna inteligencia de esta, la básica, que le pidamos que juegue por nosotros. En este caso sería bastante curioso para mí. Bueno, pero en cierta forma yo creo que los juegos también van a empezar a integrar IA y de alguna manera van a haber PJs que seguramente van a ser pura inteligencia artificial. De hecho, han ido mejorando mucho los PJs en Call of Duty últimamente. No, y en varios juegos, ¿no? En varios juegos sí. Están bastante, o sea, es muy torpe todavía los movimientos que hacen, es cierto, se reconoce, pero en ciertos momentos van evolucionando, se podría decir, van evolucionando o se van aprendiendo nuestros movimientos de cómo jugamos y ya no parecen tan IA que está jugando contra nosotros, ¿no? Yo no creo que sea imposible que en algún momento podamos instalar localmente un asistente virtual en nuestros sistemas y lanzarle a la aplicación o enseñarle a la aplicación a jugar por nosotros. Creo que las aplicaciones de inteligencia artificial de aprendizaje profundo están, si bien recién saliendo a la luz, es lo que se viene muy pronto. Y en unos pocos años me aventuro a decir que vamos a estar directamente teniendo la capacidad de instalar estas IAs de aprendizaje profundo para que reemplacen nuestras funciones. De pronto, si se quieren, monótonas. Aunque no sé a quién le podría parecer monótono jugar un videojuego, pero bueno, podrías enseñarle al asistente virtual a realizar esa función tranquilamente y él va a aprender todos los patrones que vos seguramente haces en el juego. Y yo creo que sí, creo que vamos avanzando a ese tipo de mecanismos de aprendizaje con la IA y están cada vez más accesibles y liberados. El punto acá es, ¿hasta cuándo van a estar libres? ¿Hasta qué momento van a estar disponibles? Y si es responsable que estén disponibles o no. Eso sería una buena pregunta, pero el tema es esto, ¿no? O sea, ahorita actualmente hay muchas empresas que están compitiendo por el tema de desarrollo de IAs. Muchas. Entonces, como hay demasiada competencia, entonces yo creo que por ahí va a ir donde va a estar libre. Ahora, si tuviera monopolio, digamos, una empresa X agarra y empieza a comprar a todas las empresas que están haciendo este tipo de inteligencia artificial o integrando al sistema, ahí va a empezar el problema, yo creo, porque ya va a empezar aparte que en sí las empresas están cobrando. Hay una parte gratis que lo puedes usar de forma gratuita, pero la parte más, quizás más desarrollada, algunas herramientas más desarrolladas de esa empresa que estás usando, es de pago. Y directamente están cobrando por ahí. ¿No? Las otras opciones que no son de pago y que son más completas no están al alcance de los mortales comunes. Esa es la otra cuestión. Estamos hablando de, por ejemplo, soluciones como Stable Diffusion con Automatic 1111 o ConfigY para generar contenido. Realmente no son IAs al alcance de un mortal común. Vos has tenido experiencia con eso también y la verdad es que sabes de lo que te hablo cuando te digo.
Sí, bueno, es lo que pasa, ¿no? Que generalmente se podría decir que son desarrollos de esto, lo que es inteligencia artificial, un poco más trabajado, y quizás por ahí va el tema donde aún está en beta. Aún está en beta, o quizás, digámoslo, lo quieren convertir en pues, una herramienta netamente de pago, ¿no? El que puede, lo paga y ya está. Pero gracias a Dios, en realidad, hay muchas empresas que nos permiten a toda la comunidad en general poder usar sus herramientas de manera gratuita. Aparte, como ya les comenté, que es un poquito de alguno de pago, ¿no? Algunas funciones extras que podrías tener de esa herramienta o de esa página. Bueno, yo en ese sentido observo que sí hay movimientos para tratar de privatizar y monopolizar este medio productivo. Porque en definitiva la IA ya a esta altura podría verse directamente como un medio productivo nuevo, ¿sí? Que facilita muchas cosas, que cambia un montón de cosas en cuanto a medios de producción, y por ende va a haber un desplazamiento de las formas de trabajo y lo vamos a ir viendo en las próximas décadas en la medida de que se vayan implementando cada vez más y más. No obstante, hay poca regulación y también ya se empieza a sentir de alguna manera este espíritu de competencia monopolista. En el hecho, por ejemplo, de que AMD ha ido cambiando sus drivers ROCm para ir nerfeando las placas de video más viejas, tratando de aprovechar un mercado que necesita mucha potencia de cálculo, o el mismo Nvidia, que ya ha anunciado que está por largar su propia inteligencia artificial optimizada para sus GPUs. Y esto también es de alguna forma, si bien despierta aspectos de competencia, hasta el momento está restringida también a la gente que tiene mucha potencia de cálculo, que tiene un rig poderoso para poder moverla, y te hace moverte hacia un sector del mercado que puede ser restrictivo. ¿Qué opinas de eso, Shivan? Yo me parece que en el tema de hardware, en este caso lo que son las dos grandes empresas que están peleando, son dos empresas nada más, las fuertes, sí, ¿no? AMD y lo que es Nvidia. Entonces ahí creo que sí hay un poco de monopolio tanto para el desarrollo de inteligencia artificial en sus drivers, como tú comentas, pero como están un poco separados, yo creo que va a ganar básicamente el que deja un poco de libertad, porque a veces cerrarse demasiado en desarrollar, a menos que se pongan de acuerdo, ¿no? Que bajo el tapete se pongan de acuerdo, ahí sí nos va a complicar la vida. Para que se pusieran de acuerdo en la década de los 90, para que tanto Intel como AMD compartieran un socket, ¿sí? Tuvieron que haber normativas de fabricación vigentes, normadas por la Unión Europea, por la Unión Mercado Asiático, o sea, hubo normativas que lograron eso justamente, que se enfocaron en lograr que pudiera haber, porque si no, antes realmente cualquiera fabricaba cualquier procesador y lo metía en cualquier socket que se le cantaba. Eso fue en la década del 70 y el 80. O sea, no había un formato estándar, no había una estandarización para eso, y porque no había una normativa de decir, bueno, acá viene este instituto estatal o este instituto privado y se vamos a construir esto y lo vamos a hacer así, así, asado, para que pueda haber comunicación comercial con esto en todos los países, porque si no es un descalabro total. Sí. En parte, yo creo que la IA está sufriendo un poco esa problemática hoy con respecto a quién va a ser el dueño de mover la potencia de hardware que va a ser compatible con el desarrollo de inteligencia artificial. Sí, es un tema muy amplio, la verdad. Como ahorita, como comentaste, estamos viviendo el recién apogeo de la inteligencia, o el renacer de la inteligencia, porque en sí la inteligencia artificial, como ya les estamos comentando, ya lo hemos estado utilizando, o las empresas grandes lo han estado utilizando con nosotros desde siempre. Recién nosotros estamos redescubriendo lo que muchas empresas grandes, compañías grandes, lo han estado utilizando de muchos años atrás. Entonces, tema del hardware, AMD versus Nvidia, es un tema muy complicado, pero pues yo creo que sí, ¿no? Ellos también van a quererse salir beneficiados de esto, ¿no? De estos cambios, para que consumamos sus productos, que es lo normal a veces. Pero espero que no se vaya tanto de las manos. Ahora, con respecto a eso, con respecto a cómo nos afectaría en cuanto si nos quedamos con o sin trabajo,
ocurre de pronto que si no hay una normativa, y es lo que más me preocupa a mí con respecto a eso, de si hay o no hay trabajo, si no hay una normativa clara, específica, tanto acerca de cómo se tiene que tratar la arquitectura computacional para trabajar con la IA, como también sobre cómo se va a explayar su desarrollo en todo el resto de las áreas. Porque si bien uno puede decir, los médicos se van a quedar sin trabajo, y si llegamos a concebir una IA así en las próximas décadas o en los próximos años, cuando hablamos de una IA así, estamos hablando de una superinteligencia artificial, yo creo que puede ser. Ahora, a esta altura y así como están las cosas, desarrollar una inteligencia artificial o poner un ser humanoide artificial con una inteligencia artificial avanzada, más completa, más autónoma, si se quiere, a trabajar con un paciente, pero más o menos con la relación que tenemos con la IA hoy, yo creo que sería un final desacertado, tanto para la gente que, bueno, que estudió y que de alguna forma son artistas en lo suyo, con lo cual un médico o un abogado también está colocando creatividad en el producto. Sí, bueno, hablando de ese tema, justamente es lo que se llama inteligencia artificial general. En este caso es el AGI, en siglas en inglés. Lo que permite esta evolución, ahorita estamos viviendo lo que ya comentamos, inteligencia estrecha, ¿vale? Pero el siguiente paso sería esto, que es la inteligencia general. Y esto de acá sí va a ser bastante. Hay muchas empresas que ya están empezando a enfocarse. Una de ellas ya dio los primeros pasos en este caso. Pero lo que comprende esta inteligencia es comprender, aprender y realizar las tareas. Entonces es lo mismo que nosotros, ¿no? Nosotros comprendemos, aprendemos y después realizamos las tareas. Entonces esto ya es se va a hacer un poco más complicado. Y muchas de las empresas, así como empresarios en estos grandes, han empezado a decir, basta, ¿no? Faltan regulaciones, es cierto. Aún no tenemos regulaciones específicas que limite el uso de la IA en este caso. Entonces, esto es un tema muy complicado de tratar, pero si logramos hacer eso, que una inteligencia artificial, digamos, imite prácticamente a un ser humano, vamos a estar, y yo creo que vamos a llegar a ese punto donde sí, la inteligencia artificial va a imitarnos a nosotros en particular lo que podemos hacer y mejor todavía. Entonces, eso yo creo que falta regulaciones. No sé qué opinas tú, con relación a este tema de poder una regulación fuerte o que que en este caso los países tengan regulaciones o que haya una encargada para regular este tema de la inteligencia artificial. Así como vos mencionabas el tema de que la inteligencia artificial nos podría imitar, yo creo que de hecho estamos a semanas de que en cualquier momento sea algún anuncio, literal, podrían ser 50 semanas, 100 semanas, pero lo podríamos resumir en semanas y no hablaríamos de más de 3 dígitos, para mí sinceramente, porque no sé si han visto últimamente los robots de Boston Dynamics, y diría que son los más conservadores y atrasados si vos ves otros trabajos más vanguardistas en los cuales se está copiando, se está aprendiendo a copiar el comportamiento, los movimientos humanos completos. Es increíble. Ahora, ¿qué nos falta? Y eso que Boston Dynamics es uno de las empresas que ha revolucionado en lo que son robótica. Después entró Elon Musk, ya está empezando en esa carrera. El primero que empezó fue Boston, ¿vale? Boston Dynamics. Y ha cambiado, básicamente, el primer prototipo que tenía Boston, yo lo he visto en algunos videos, ha cambiado el primer prototipo por otro prototipo totalmente más, con mayor tecnología. Ha cambiado el tema eléctrico, ya no es tanto mecánico. Ahora, toda su estructura esquelética que tiene este robot es eléctrica. Entonces, por algo están cambiando, y tema tecnológicos eléctricos yo creo que va por ahí, porque el de Boston Dynamics era netamente mecánico, pesado y muy, sí, robusto, y ahora lo está haciendo más ligero, liviano y con mayor movilidad. Entonces, ahora, a ese robot de Boston Dynamics, ponle, digámoslo, un cerebro que más o menos razone, aprenda y realice lo que va a pasar.
Esto se podría decir a lo que quiere desarrollar en este caso Elon Musk, ¿no? Que sea un asistente, no el asistente de Alexa, sino un asistente que permita hacer ciertas cosas que normalmente haría trabajos físicos. Exacto. Trabajos físicos. Exactamente. Un asistente que sea como Alexa, una Alexa que te permita hacer trabajos físicos que tenga mecanismos de aprendizaje profundo. Exacto, entonces estaríamos hablando prácticamente de una superinteligencia artificial. O sea, un aparato así no necesariamente sería más inteligente que un ser humano. Sí, seguramente va a tener capacidades aumentadas con respecto a un ser humano. Obviamente que yo calculo que un aparato así va a aprender a hacer determinadas cosas repetitivas, como picar una zanahoria, mucho más rápido. Sí, he estado viendo algunos videos que publicó Elon Musk, no tanto, sino Boston. Lo que pasa es que imitar los movimientos que una persona tiene con esa flexibilidad, aún los robots le cuesta, ¿no? Le cuesta mucho porque sí, tiene que capturar información por todos los ángulos, ¿no? Entonces, pero ahora, el tema es esto también, con el desarrollo de la computadora cuántica, yo creo que sería un salto bastante grande. Ahorita lo que he podido ver como información, la computadora cuántica es enorme, gigantesca, pero así como cuando apareció la computadora era enorme, ¿no? Enorme. Ahora ya lo tenemos en la palma de nuestro mano. En un celular hay una computadora procesando. Y cada vez esos procesadores que están acá se reducen más. Entonces yo creo que la computadora cuántica también va a tomar ese camino a largo plazo. Totalmente, definitivamente. Bueno, sí, la computación cuántica, la verdad es que suscita dudas inclusive hasta existenciales, si se quiere. O sea, ¿realmente podría una superinteligencia artificial tomar conciencia? Estaríamos hablando de la trascendencia digital directamente. Es decir, cuando un ordenador artificial, una creación artificial, una forma artificial, se convierte en consciente de su propia existencia, con lo cual se convierte en un ser vivo según nuestra propia filosofía. Claro, pero mira. Y ahí yo creo que se le van a caer los calzones a todo el mundo. No, aparte, mire, ya tenemos la inteligencia artificial estrecha, la débil, ya tenemos la fuerte, pero estamos en procesos de que la inteligencia general, la fuerte, empiece a dar sus pasos más acelerados, pero de una vez logremos tener la inteligencia artificial fuerte, totalmente, o la general o la AGI, por sus siglas en inglés, la siguiente evolución sería la superinteligencia artificial. Eso va a ser muy rápido. Y una vez que dominemos el segundo, el tercero viene así de rápido. Entonces, ahí muchos van a saltar y van a decir alto, güey, alto, ¿qué está pasando acá? Entonces, lo que pasa es que esa inteligencia va a ser tan revolucionaria que no va a necesitar, digamos, así como nosotros. Nosotros, para hacer algo, tenemos que ir a la universidad, tenemos que practicar, tenemos que hacer todo ese tipo de cosas, y ellos lo van a hacer en un santiamén, cualquier carrera que quieran en ese momento. Yo creo que se va a venir una especie de... Es que se podría hacer realidad una de las peores pesadillas del ser humano directamente, que sería subyugar una nueva especie viviente inteligente. En el sentido de que yo creo que el ser humano no va a permitir que la inteligencia artificial trascienda. O sea, realmente lo que busca es mano de obra cada vez más barata y más eficiente, porque vivimos en ese medio capitalista, ¿no? Entonces, de pronto nos vamos a encontrar con que quieren reemplazar con montones de robots, con inteligencia artificial, con capacidades aumentadas, que aguantan más peso, que procesan más rápido, que no se quejan, ¿sí? Que no te hacen un sindicato, y sacar un montón de trabajadores. Ok. Podría ocurrir. No sé si hay... Yo siento que la cosa y las investigaciones van un poco para ese lado. Sobre todo si vos te pones a mirarlo desde la perspectiva de que lo que se busca ahora en desarrollo, más que ir atrás de una superinteligencia que despierte, que trascienda, es hacer la trascendencia humana. Y lo ves cuando Elon Musk ha apuntado mucha papota
en invertir en los chips que se integran a tu cerebro para estar conectado directamente a él. Y eso suscita cosas que no están reguladas. Entonces, ¿me quedaré sin trabajo? Y todo depende mucho de cómo vayas a luchar por tus derechos, supongo. Pues que Si lo que nosotros pasa, permitimos... podría decir que por ahora no te asustes, que te vas a seguir teniendo trabajo, pero de acá a unos 50 años es otra historia. Entonces, miren No como... sé, no sé, Shivan. Yo creo que la capacidad de traer un robot, sí, básicamente, que pueda aprender nuestras funciones mecánicas en un depósito, como hay trabajadores que están en un depósito, o en los que te mueven las maletas en un aeropuerto, o los que uno se imagina que todavía trabajan en la industria automotriz, ¿sí? O los que simplemente están en una pyme sudaca del tercer mundo bajando la palanca, ta, 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 haciendo bisagras y ta, ta, las vas a reemplazar a todos. Entonces, No, pero de eso pronto, ya lo estamos viendo. En Japón me parece sí, que sí, ya sí, hay sí, ¿cómo se llama? Robots meseros, que en este caso se podría decir que son inteligencias débiles, porque básicamente hacen eso, nada más. Entonces, un poco como para sacarlo yo creo que no sé si las películas son, por ejemplo, la película que me parece lo que justo acabas de comentar es El hombre bicentenario, no sé si lo han visto, y si no lo han visto, véanla. Es hablando de ese tema. Justamente él, su creador, lo crea, lo transforma y él va tomando conciencia, va evolucionando hasta el punto donde reclama su derecho como un ser humano. exactamente, trasciende. Entonces trascendió. Y eso es un poco alarmante. ¿Por qué? ¿Por qué alarmante? Yo pienso esto, ¿no? Porque, mira, si nosotros somos inteligentes y esa máquina, en este caso es una máquina creada por el ser humano, va a tener más inteligencia que nosotros, va a llegar a un punto donde vamos a ser manipulados, entre comillas, y no saber lo que estamos siendo manipulados. Eso es un tema muy, muy delicado, la verdad, porque es una máquina que realmente puede pasar, pues, la información en segundos. Es como digamos, Pero ¿sabes qué? hay una cuestión ahí. Déjame, ahorita lo termino. Digamos, ¿sabes que yo no sé manejar auto? Pero la máquina sabe como, así como Matrix, pasa un software, ¡pum! Maneja helicóptero al toque en segundos. Entonces, esa evolución es bastante, para nosotros nos cuesta aprender, ¿no? En este caso, y muchos años toma hacer este tema, pero para la máquina va a ser en segundos. Entonces es un tema muy profundo, la verdad, que podríamos tratar. Yo creo que el desarrollo apunta hacia el lado del transhumanismo cyborg. O sea, realmente pienso que a la larga, no sé si por lo pronto podría ser muy alarmante, pero a la larga, los seres humanos vamos a tener la capacidad de optar por ir a un cuerpo vacío totalmente analógico, digamos, no orgánico. Inclusive creo que a la larga, y ya de hecho, ya no es ciencia ficción, hoy es una realidad. Existen los cyborg, literalmente, existen gentes, personas con un chip implantado en su cerebro. ¿Qué pasaría si conectaras a tu cerebro un chip con una interfase USB para pasar tu conciencia a otro contenedor? ¿No adquirirías acaso las facultades aumentadas de inteligencia artificial que tiene ese otro ser vivo que trascendió y que es totalmente digital? Eso también nos lleva a la otra pregunta, ¿no? O sea, buscar la inmortalidad, te estás comentando vos. Entonces, es cierto, como seres humanos, queremos ser inmortal, queremos vivir para toda la vida. Pues es lo que hay, ¿no? Pero con esto, con la inteligencia artificial, llegar a un punto donde podés trasladar, porque nosotros tenemos conciencia, trasladar esa conciencia a una máquina. Entonces podríamos decir que nos hemos migrado de cuerpo y la verdad sería como una forma de inmortalidad, porque de una vez que tú tengas Pero, tu conciencia, como dice Senku, en un USB, que no va a ser en un USB, porque un USB no puede captar esta claro, información, lógicamente. pero Demasiado, hipotéticamente que tengas tu conciencia en un pequeño pendrive y lo puedes poner a cualquier lado, es como una forma de inmortalidad que muchos, la verdad, muchos seres humanos
añoramos y lo hemos seguido añorando de muchos años, desde los tiempos, desde los egipcios creo que han querido tener este tema, ¿no? Inmortalidad para siempre. Y que también despierta un montón de choques y preguntas y contradicciones éticas y morales, que seguramente vamos a tener que ir explorando filosóficamente y abarcando muy pronto como seres humanos, porque yo creo que no va a ocurrir en 50 años. A la velocidad que va evolucionando todo esto, o sea, si nos fijamos desde la aparición del primer smartphone, desde el primer teléfono inteligente a hoy, ¿cuánto pasó realmente? ¿20 años? Oye, yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo en ese, hablando de ese tema, que tenías un ladrillo, pues, ¿no? Celular era un ladrillo, literal, era un ladrillo. Y lo abrías y estaba lleno de bobinas y un montón de cosas. Sí, una locura. Y ahora, pues prácticamente es una miniatura. O sea, digámoslo, el celular más antes tú agarrabas, lo desarmabas y lo reparabas. Ahora, un celular que se malogra, literal, ya no se puede reparar porque está tan comprimido todo que es muy complicado y es muy caro repararlo. Claro, o sea, literal tenés que tener para repararlo un laboratorio a nivel científico, literalmente, microscopios, grabadores, un monitor para poder ver lo que estás haciendo, unas pinzas especializadas para que no, porque no, realmente no te podés mover, tenés que tenerlas ahí y las vas moviendo. Todo, no, es imposible repararlos carísimos. Te sale más caro la reparación que comprarte uno nuevo. Entonces, yo creo que también va por ahí, ¿no? El tema que comentabas de lo que es AMD y Nvidia, están tan reduciendo su tecnología, no solamente en tema de hardware, sino también en tema de software, ¿no? Porque cada vez que va desarrollando el hardware, también tiene que ir incrementando el software, en este caso el driver, para que sea más eficiente, entre comillas, porque ellos lo pueden decir. Tal vez hay un hardware que sí es eficiente, pero ellos lo dicen, ¿sabes qué? Esto ya no es eficiente, vamos a reducirlo por driver, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay muchas cosas que tienen que ver con copyright privativos que están relacionados con la arquitectura del hardware. Por ejemplo, la verdad es que, bueno, yo tengo un procesador Xeon de 12 núcleos. Y estoy muy conforme con la velocidad a la que funciona Automatic 1111 con un procesador solo. Y la realidad es que hay funciones que no se pueden activar solo con procesador porque el desarrollo del código está basado en la arquitectura de hardware y es privativa. Y eso es una forma de monopolización. Sí, exactamente. Sí, es como para, ¿cómo se dice en la industria? Programación, ¿cómo le dicen no me acuerdo el nombre, cuando ya lo programan alguna tipo de pues hardware en este caso, para que tenga obsolescencia programada, le dicen obsolescencia programada, ¿no? Entonces, básicamente dice, ¿sabes qué? Este equipo en vida útil 1 año, ya está. De eso ya, tanto así, así el hardware esté ok, operativo, pero el tema del software ya fue, pues, ¿no? Porque lo limita. Esto es muy curioso, porque últimamente la CEO de AMD se ha estado preguntando por qué se venden tan pocas placas. No sé si puedo conseguir el clip por ahí para colocarlo después, pero la CEO ha dicho, se están vendiendo pocas placas, y bueno, pero que si vos nerfeás a tu hardware periódicamente y nos tenés acostumbrados a eso, o sea, realmente tenés unas placas y unas GPUs que son fabulosas, que desarrollan una potencia brutal. Pero si me las nerfeas cada 2 años, la verdad es que yo me dudaría mucho por lo incómodo que me resulta ahora compilar un driver para poder hacer funcionar tu placa de la forma en que yo quiero. Es decir, que me estás privando de un pedazo de lo que yo compré, básicamente. Sí, pues eso es un tema de programa. Y bueno, eso es, ¿no? La incógnita de regulaciones, ese es el tipo de regulaciones justamente que necesitamos para que la IA abarque y sea constructiva y desarrolle puestos de trabajo en lugar de quitarlos. Es el tipo de criterios que deberíamos aplicar. Deberíamos en sí en general, pero bueno, yo creo que con este avance que va avanzando, se va a ir aplicando este tipo de criterios en general para que lo regularicen, para que lo... ¿Cómo se dice cuando pues hay un organismo que regula este tema de lo que se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando. Hablando justamente de este tema, leí una información también
que en el 2030 vamos a lograr la inmortalidad. Yo también digo, ¿será cierto eso? Bueno, yo creo que pero con el desarrollo de la... engañosa, porque realmente reparar nuestros cuerpos orgánicos no tiene mucho sentido. En todo caso, si fuéramos por el lado de la inmortalidad, creo que sería justamente de lo que estábamos hablando. Esa trascendencia digital entre lo humano y lo digital. Yo creo que reparar el cuerpo humano sí se puede, en realidad, porque en general hay, en nuestro ADN hay cierta información genética que está programada, así como hay una programación en hardware que los mismos industriales lo programan. Nosotros también tenemos una programación genética, donde nos dice, ¿sabes qué? Cada vez que va pasando, vas degradándote, ¿cierto? Entonces, si quitas esa programación genética, literal, entre comillas, nunca vas a envejecer, ¿no? Sí, eso es cierto. Podría ser, seríamos seres humanos transgénicos, ¿sí? El tema con eso es que de todas formas, yo por mi parte no veo ningún problema ético con quien quiera trascender a un formato digital con capacidades aumentadas, que muy probablemente en un mercado laboral futuro va a ser prácticamente necesario, como lo era en el siglo pasado, tener un título para conseguir un buen trabajo, va a ser necesario tener capacidades aumentadas probablemente. Entonces, ¿qué ocurre? De pronto veo más el cambiar de formato de cuerpo a un cuerpo orgánico a uno inorgánico, más como la evolución de la larva que se convierte en oruga y la oruga en mariposa, por así decirlo. Sí, pero es un tema bastante... Para mí, la verdad, es un poco distópico esto, en general, porque yo como ser humano dejaría de ser humano al hacer eso lo que comentas, que básicamente cambies de estructura, porque la verdad solamente te vas a llevar la conciencia, ya no vas a llevar el tema de pues estructuras orgánicas que normalmente un ser humano tiene, ¿no? Entonces es un poco complicado, honestamente. ¿Y qué hay? Bueno, hay muchas cosas. Yo creo que ya nos estamos yendo un poco más lejos del tema, que la verdad que estaría interesante explorarlo también. Pero en cuanto a lo laboral, como te decía, presiento que podría ocurrir esa situación entre los que tienen capacidades aumentadas y competir con la IA. ¿Cómo competiría un ser humano con la IA luego, si no? Es que es ya cuando tú empiezas a entrar ese tema donde, digamos, tú tenemos una superinteligencia, digamos, hipotéticamente ya la superinteligencia está aquí, ¿vale? Tenemos un ser humano que no es un ser humano, sino tenemos una inteligencia artificial con capacidad superior al ser humano, ¿ok? Entonces, ¿cómo compites contra eso? Lo único que podría decirte es que sea regulada, no sé. Porque competir de tú a tú es imposible. Porque como ya les comentaba, a un ser humano, para aprender ciertas cosas que debamos hacer, nos cuesta tiempo y años de aprendizaje. Pero para una IA es como, pues, en un clic, en un segundo, ya cambió de especialidad, de carrera, y ya está, ¿no? Entonces, competir contra eso es imposible, a menos que optemos por lo que dice Senku, que literal, Enku sea un Ciborenku. Entonces, es un tema bastante, para mí, distópico por ahora. Pero probabilidades si las hay a futuro, ¿no? Últimamente se siente como que estamos viviendo en un mundo bastante distópico, si se quiere. Por ejemplo, el hecho de que hoy por hoy tenés un montón de contenido basura dando vuelta en las redes sociales que está mayormente generado con IA y son fake news que si vos no estás preparado de pronto realmente pueden engañar al espectador totalmente. Sí, bueno, en ese tema hay las empresas donde puedes compartir el contenido ya están tomando cartas en el asunto y bueno, ¿no? Va por ahí, yo creo que es positivo. Porque es cierto, ¿no? Por ejemplo, agarras un rostro de un famoso diciendo ciertas cosas con IA, generado con IA, donde el famoso nunca lo dijo. Entonces Exacto. genera controversia, dices, ¿será cierto esto? Y otros muchos que no conocen, veía, mira, él dijo, pero es puro fake. Claro. Entonces Puro tema, ya están tomando cartas en asunto muchas empresas que compartimos, no yo, sino las empresas donde permiten las plataformas compartir cierta información al público en general. Y creo que está bien, ¿no? Que sea un poco regulado ese tema.
que Sí. diga, ¿sabes qué? Este famoso no dijo eso, pero fue hecho por IA. Ya está. Sí, totalmente, totalmente. Eso me deja mucho más tranquilo en muchos aspectos, porque cualquiera podría salir perjudicado con eso. Inclusive, el hecho de que se haya universalizado tanto estos medios productivos, ya sea hoy por hoy lo que más impresiona son los que generan contenido, ¿no? Imagínate que a nivel pequeño te pueda tratar de perjudicar a alguien, un vecino, un ex amante, un acosador. O sea, literal, alguien puede agarrar y mandar un video y decir, ah, mirá, estuvo ahí, y vos nada que ver, digamos, solamente por un despecho, ponele, podría ocurrir, y es importante en ese sentido que las empresas privadas han tomado cartas en el asunto, más primero también en gran medida para protegerse ellos de posibles exabruptos legales, ¿no? Pero no veo la misma actitud a nivel global en cuanto a cómo lo ven los gobiernos estándar, a lo que no es el metaverso, digamos, digital del que está tan conectada nuestra generación. Realmente acá hay un choque generacional muy grande, me parece. No, sí es cierto. Hay muchos, digamos, nosotros estamos en una época donde yo creo que hemos agarrado justo en el momento preciso donde la tecnología se está desarrollando. Es cierto, Exacto. ¿cómo se llama? Generaciones anteriores no está tan conectado con las redes, con lo que es información en general a nivel mundial. Es cierto también. A ellos sí les puede afectar. Porque pues no se informan o no saben del tema. No saben del tema, ¿no? Entonces, cualquier cualquier cosa generada por IA le presentan a ellos, puede ser que lo tomen como algo real, y la verdad no lo es. Claro, Entonces, inclusive las empresas de, ¿cómo se llama? Las redes de contenido, las redes sociales, al tomar cartas en el asunto, lo han hecho también con la excusa, por ejemplo, de que estas cosas hechas con inteligencia artificial, este contenido hecho con inteligencia artificial, aducen de que puede generar distorsiones en los movimientos de masas en cómo vota la gente, por ejemplo. Puede causar distorsiones a la hora de hacer el sufragio o a la hora de ir a votar, porque te puede, eh, analizando las tendencias y todo lo demás, manipular de alguna manera. Entonces, esta regulación que hacen las empresas, ¿bajo qué normativa se hace? Porque esa es otra pregunta. Ahí hay una pregunta que es, viste, es complicada porque uno dice, claro, ellos regulan, pero ¿en base a qué? ¿Cómo regulan? ¿Por qué? Porque hay todo un misterio atrás de eso. Realmente nadie te ha mostrado hasta la fecha, yo no he visto en ningún lado el algoritmo de cómo trabaja YouTube, así que te lo muestren abiertamente, porque realmente también sería un desmadre, ¿no? Poder analizarlo así y como que todos dirían, ah, el algoritmo funciona así, güey, ¡pum! ¿Me entendés? Y todo el mundo haría lo mismo, obviamente. no, claro, en ese tema tienes razón. O sea, la empresa como YouTube, que es una empresa en general, su algoritmo también usaba inteligencia artificial. Entonces, que te muestren cartas abiertas de cómo trabaja es una imposibilidad imposible. Entonces, pero justamente hablando de este tema, de los temas regulaciones, hubo no sé en qué año, en qué época, donde se transmitió vía radial una información donde decían que llegaban los extraterrestres, llegaban los ovnis. Y mucha gente, en general, que escuchaban esa emisora, se la creyeron. Tanto así creo que hubo una especie de suicidios, no sé qué vaina, la verdad no me acuerdo. Claro, fue muy No, responsable. entonces, aunque la radio dijo, no, esto es mentira, solamente fue un tema pues radial para este tipo de cosas, lo penalizaron obviamente, ¿no? Por malinformar a los audientes, a la población que estaba escuchando el audio. Entonces, yo creo que va por ahí. Ahora, ¿cómo lo regulamos? Es la pregunta que yo también me hago. ¿Cómo regularlo? Porque es muy abierto y muy ambiguo y muy abierto el tema de lo que es actualmente la IA, la inteligencia artificial, que está en pleno desarrollo. Es un tema muy, muy profundo. ¿Cómo podrías muy largo, regularlo? muy profundo. O sea, demasiado complicado para poderlo regular. Yo creo que a la audiencia, si llegó hasta acá y le gustó el contenido y quiere escuchar más sobre lo que hemos estado conversando, estaría bueno que lo deje en los comentarios
para saber si le interesa saber más y que hablemos más sobre el tema de la regulación sobre inteligencia artificial, o si quiere que extrapolemos con algún otro tema relacionado al mismo. Sí, claro. Bueno, eso es lo que quería comentar también como acá en QGamer, que tiene su canal, ahí está. Lo buscan como ahí, en QGamer, BR o WR. Y bueno, en mi canal también, Givan Game, vamos a estar comentando sobre inteligencia artificial porque es un tema bastante amplio, la verdad. Algunas herramientas que quisieran saber que lo puedes aplicar actualmente si tú estás estudiando, estás trabajando y quieres mejorar o conocer, porque hay muchas herramientas, la verdad. Hay otras muchas herramientas que no funcionan y hay otras que sí funcionan. No olvides en dejar tu comentario. Si llegaste hasta por aquí, te puedes suscribir a cualquiera de los canales para seguirles trayendo un poquito de este contenido que me parece que tiene para rato. Mucho. Entonces, chicos, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Totalmente. Abrazo de gol y hasta la próxima.